Ok, muy buenas. La idea de una clase de mentalidades no tiene nada que ver con una clase en la que ustedes puedan usarla para tener prejuicios en su vida. Es decir, muchas veces puede ser que se entienda como una mentalidad, una preconcepción de las personas. Por decir un ejemplo, pensar que todos los alemanes son muy racionalistas. Sí, es decir, globalmente o en general se les puede categorizar como racionalistas, pero no necesariamente todas las personas que pertenecen a un mismo lugar son iguales en mentalidades. Incluso dentro de su casa, seguramente ustedes van a poder identificar algunos tipos de mentalidades de las que vamos a estudiar. Y puede ser que estemos en la misma casa, seamos familiares y sin embargo no compartamos las mismas mentalidades entre nosotros. Más bien son nociones generales que me ayudan a poner en el lugar del otro. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa capacidad de empatía que tenemos que generar para el diálogo intercultural? Entonces, la idea es estudiar esto de las mentalidades como una introducción a las variables culturales para poder identificarnos e identificar a las demás personas con qué mentalidad estamos fortaleciendo en nuestra vida. Las mentalidades son, según la Real Academia, un conjunto de creencias eh, y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. Como ustedes pueden ver, ya la Real Academia nos está indicando que, que la mentalidad te permite enjuiciar la realidad. Por lo tanto, una misma realidad para unas personas pueden tener juicios positivos, para otras neutros y para otras negativos. La misma realidad o la misma acción, debido a la diferencia de mentalidad. La mentalidad, como ven, se va construyendo en base a creencias, a costumbres, y nos va a permitir luego valorar de una u otra manera. Incluso si valoramos un, un elemento, el cómo valoramos, el por qué llegamos a valorarlo, es la diferencia en las mentalidades. Yo le aumenté a la definición de la Real Academia, que es una posibilidad interpretativa de un hecho. Sí, porque podemos interpretar de manera distinta según a la mentalidad a la que pertenezcamos. Está muy marcado por el lenguaje, es decir, si ya tú escuchas o lees a una persona, te puedes dar cuenta qué tipo de mentalidad tiene por la manera en que usa el lenguaje, cómo va a interpretar sus vivencias y cómo va a plantear elementos de su entorno o de la historia. Nosotros tenemos 5 mentalidades que son las que vamos a las que vamos a referirnos ahora. Yo las clasifiqué en las 5 más, como más básicas. De todas estas, la mentalidad más fuerte es la racionalista, debido a que es la característica de la cultura occidental. Em, ok. Al ser una característica de esta supercultura, que es la cultura occidental, vamos a dedicarle, luego de que expliquemos las 5 mentalidades, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esta mentalidad racionalista. Entonces, comencemos por decir algo breve de cada una de ellas y ustedes me indican si tienen alguna pregunta. En cuanto a la mentalidad racionalista, esta mentalidad se caracteriza sobre todo porque para llegar a valorar algo o para determinar un principio, ellos se basan en la deducción. Es decir, ¿cómo puedo yo razonar
para llegar a una conclusión fundamentada, válida, que se pueda contrastar. La mentalidad racionalista, y voy a poner ese ejemplo, voy a poner el ejemplo de la puntualidad, ¿no es cierto? Voy a poner mm, cómo cada una de las mentalidades puede ir entendiendo la puntualidad desde su mentalidad. Por ejemplo, el racionalista pudiera decir acerca de la puntualidad que, que es valiosa, la puntualidad es valiosa, debido a que si tú llegas más temprano, tienes ventajas. Tienes ventajas. Si llegas puntual, tienes ventajas. Que si llegas tarde. Que si llegas, digamos, de manera puntual a tu trabajo, no vas a tener problemas. Que si entregas con puntualidad un proyecto, eh, puede ser que incluso te den tiempo a que tú puedas mejorarlo, corregirlo, a que si entregas tarde y por lo tanto ya no tendrías esas ventajas. Entonces hay una deducción, un razonamiento para llegar a valorar la puntualidad. En este caso digo, tiene ventajas prácticas, la puntualidad. Por eso es un valor para el racionalista. Es muy diferente al realista. El realista también tiene como valor la puntualidad. Pero ¿por qué es un valor la puntualidad? Es distinto. Cuando hablamos de realista, no estamos hablando de realidad, sino que estamos tomándonos de la palabra de realeza, la realeza, es decir, realista en el sentido de cómo valora la mentalidad de la realeza, las tradiciones. Ustedes saben que la nobleza o la realeza se basan en estirpes, en ascendencias, y esas ascendencias por lo general no solo se fundamentan en lo genético, sino también se fundamentan en costumbres y valores que se van entregando de generación en generación. Entonces, no sé si alguien de ustedes en su casa tenga un sello de la familia, ¿no? Entonces tú dices la familia Pérez y ahí ves un sello de la familia Pérez donde encuentras unos símbolos, ¿no? Que representan la abundancia o la fuerza o el valor. Ellos luchan para mantener esos valores familiares. Entonces la mentalidad realista se basa mucho en la tradición y la puntualidad sería parte de sus valores familiares o de país, ¿no? Por ejemplo, entonces tú dices, nosotros nos caracterizamos por ser puntuales, ¿no? Y vas a tratar de defender esa, mm, esa imagen, esa fama que tiene tu familia, tu universidad, por ejemplo, o la empresa donde trabajas. Entonces se va conformando esta mentalidad también en base a a esa tradición o a principios y valores. Entonces, por ejemplo, el valor de la puntualidad para a una persona que sería realista estaría fundamentado en que es, es una característica del grupo, ¿no? Al que perteneces. El, ustedes saben, una ciudad de Londres, por ejemplo, dentro de un país, pero una ciudad muy realista en el sentido de que incluso hasta ahora mantienen monarquía. El día del cumpleaños de la reina es día nacional. Y para ellos, si tú llegaras tarde a una reunión, sería terrible, sería como, hablaría muy mal de ti. Es constitutivo de tu ser, pero en el sentido de tus tradiciones, ¿no? Entonces hablaría no solo mal de ti, sino incluso del Ecuador. Dirían, ah, es que es ecuatoriano. Entonces, el racionalista que se basa en la deducción y el realista que se basa en las tradiciones son maneras distintas, por ejemplo, del espiritual. Para una persona de mentalidad espiritual, los espacios y los tiempos son sagrados. Mm, tú tienes que darte cuenta que cuando ellos construyen
del espacio y el tiempo sagrado, por ejemplo, en la oración o en ciertas horas del día o en ciertos ritos. Para ellos es muy valioso que se respete eso. Una persona de mentalidad espiritual valoraría la puntualidad porque es el tiempo mío y el tiempo de los demás. De alguna manera incluso sienten un cargo de conciencia cuando no valoran el tiempo de los demás o el tiempo propio. Como el tiempo es de alguna manera también de Dios o de lo sagrado o de algo espiritual, entonces el que tú llegues tarde sería dañar a Dios, dañar el plan que tiene, ¿no es cierto? Es como no ser lo suficientemente responsable con con ese espacio y tiempos sagrados. Por lo tanto, para ellos la puntualidad mm, es un respeto a, a lo trascendente, ¿no? A lo transpersonal, les saben llamar algunas personas. Pero también a ti mismo, ¿no? Alguna vez creo que en clases les comentaba que incluso, por ejemplo, para algunas manifestaciones de la cultura musulmana, ellos te ponen en, en tu, en la mesa donde comemos, donde se come, te ponen un platito adicional para que puedas escupir. Fíjate que tú estás comiendo algo y no te gusta, tú tienes un platito, escupes y dejas de comer eso. Si yo hiciera eso en donde mi suegra, imagínense lo que pasaría, decir que me pase la sopa y yo estuviera tomando la sopa y de pronto cojo un plato y escupo. Obviamente después de sacarme de la casa y muy difícilmente me van a volver a invitar, quedaría muy mal, ¿no es cierto? Pero para ellos no, porque ellos dicen que el cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto si hay algo que no me gusta, tengo derecho a no seguir comiendo eso. Y ellos nadie se enoja, es decir, ellos te ponen el platito y si no te gustó algo, pues dejas ahí y sigues comiendo el resto de cosas. Entonces, la mentalidad espiritual es una mentalidad bastante interesante. Si llegan a tener un paciente, un jefe, un socio que tiene la mentalidad espiritual, ustedes deben entender que para esas personas el espacio y los tiempos son sagrados, es decir, su quirófano es sagrado. Mientras ustedes están haciendo el tratamiento con su paciente, para esas personas eso es sagrado, es como es parte de un plan de Dios. Ustedes son como las manos de Dios a través de la medicina. No piensan, es la ciencia, el desarrollo científico. No, no, no. Ellos van a pensar mucho más allá de eso. Y ustedes tienen que ser respetuosos con esas personas, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de ser respetuoso. Mucha gente mmm, que estudia medicina a veces se cierra a entender otras mentalidades y se queda solo con la mentalidad racionalista, técnica, científica. Y eso puede ser que sea un bloqueo entre ustedes y sus pacientes, o a veces, incluso yo digo, puede ser que tengan un jefe o un subalterno y por lo tanto deben lograr identificar esta mentalidad. Entonces, mientras que para el racionalista la deducción te lleva a valorar la puntualidad y el realista es por la tradición en la que tú vas fomentando los valores. Ustedes saben que la hora del té para un londinense es imperdonable, ¿no es cierto? A mí me encanta ver esos documentales antiguos donde están la gente de Londres en la selva y de la nada ahí sacan una mesita, una tacita y se sirven el té, ¿no? Es como dicen, pueden estar en la medio de la selva y no se olvidaron de llevar el jarroncito, el tecito y se sirven su té a las 4 de la tarde. Entonces, en Ecuador también tenemos la posibilidad de ver ciertas ciudades que son más tradicionalistas, como Quito, por ejemplo. Quito es una ciudad muy tradicionalista. Los quiteños valoran mucho las tradiciones, valoran mucho el pasado. No es como Guayaquil. Guayaquil es una ciudad mucho más racionalista, tal vez por lo que es puerto y tiene más tecnología y más movimiento comercial. Se ha vuelto una ciudad más racionalista. Ahí ellos no tienen ningún problema en tumbar una casa vieja y poner un edificio de oficinas. Para ellos está súper bien eso. En Quito, si tú tumbas una casa de la Mariscal, te arman un relajo, es decir, primero es prohibido.
Segundo, no, pero es que necesitamos oficinas. Y ellos, no, 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 no. Esa casa tiene 300 años y no la puedes tocar. Si ustedes se acuerdan, en la 6 de diciembre, Roca, ahí había una casa muy linda, muy antigua, un casón, una cosa bien hermosa. Y cuando les dieron a los les entregaron esa casa a los del, no me acuerdo cuáles eran, del, creo que era el Centro Nacional de Historia, alguna cosa de esas. Y ellos, o alguien de ellos, comenzaron a botar la casa. Entonces comenzaron a botar la casa y casi se mueren los del municipio. Entonces les hicieron reconstruir. Y ustedes si van a la 6 de diciembre y Roca van a encontrar ahí una casa hermosísima, completamente reconstruida, porque eso ya se votó. Básicamente se votó. Y Quito le hizo reconstruir, porque Quito es de tradiciones. Por eso es que nos mataron cuando quitaron la corrida de toros. Yo no estoy a favor de la corrida de toros, pero para los quiteños sí fue un golpe muy grave, porque somos muy tradicionalistas. Diferente de Loja. Loja es muy espiritual. Loja es una ciudad muy espiritual. Los quiteños vamos a misa por tradición, porque el domingo es ver a la familia, a la abuelita, luego te vas a la casa de uno de los tíos, comes, y ya, es una tradición. Ahí te vas a misa porque crees, no sé, como que pasas la misa medio así, más bien en el celular o lo que sea, pero sabes que es misa, ¿ya? No digo que todos sean así, pero mucha gente de Quito va a misa por tradición, porque es domingo y es día de la familia. En cambio, en Loja, cuando van a misa, en serio van a misa, es decir, es fe. Ellos son muy espirituales, es un espacio y un tiempo sagrado. Además de estas tres mentalidades, tenemos dos adicionales. La existencial, que valora todo en base a la belleza, y, y eso haría, qué pena, se me borró lo que estaba escribiendo. No sé si se puede volver a escribir, no sé. Bueno. Em, la mentalidad existencial valora la puntualidad por la belleza que es el adorno, lo proporcional, lo armónico que le da a tu vida el ser puntual. Es decir, el comportamiento bello. El comportamiento bello incluye la puntualidad. El comportamiento bello incluye la puntualidad. Entonces, tú valoras desde la mentalidad existencial, en cuanto sea armónico, en cuanto sea bello. Por eso, qué importante, ustedes que no saben qué clientes van a tener o qué jefes van a tener o en qué estructura van a estar, ¿no es cierto? También con internos. Qué importante organizar su consultorio de manera armónica, equilibrada, con unos colores pensados para un consultorio médico, porque es muy probable que algunos de sus clientes sean existencialistas y por muy práctico que parezca su consultorio, tal vez no les guste porque se ve feo, no se ve bien. Entonces hay que estar con mucho cuidado. Ellos los detalles, para ellos los detalles son importantes. Voy a ver si pongo aquí también eso. Es importante la puntualidad porque es un detalle muy, muy bonito. Mientras que para la persona espiritual, el llegar tarde casi es como un pecado, porque no tienes, ¿por qué tienes que sentirte tan soberbio que dispongas del tiempo de los demás? Al llegar tarde estás disponiendo del tiempo sagrado de los demás. El realista, en cambio, el llegar tarde sería romper una tradición, ¿no es cierto? O traicionar tu linaje. No sé si en su casa tengan personas distintas. Por ejemplo,
Imaginen ustedes que su papá es muy racionalista y su mamá es existencial. Entonces su papá es muy práctico, ¿no? Es decir, los que tiene ventajas, ¿no? Prácticas. Imaginen que su papá es muy práctico y entonces decide em, arreglar la entrada a la casa a la entrada a su casa. Entonces le hace que pongan o él mismo pone una salidita, ¿no es cierto? Un techito ahí a la entrada de la casa, porque eso evita que el agua entre a la casa o que se mojen antes de salir, no sé, no alcancen a tomar los paraguas y por lo tanto se mojen. Entonces hace poner ahí una, una, un techito, no sé, a la entrada de la casa. Y está muy práctico, está muy bien, es algo que les beneficia a todos. Desde una mentalidad racionalista es perfecto. Y cuando tu mamá sabe y ve eso que hizo tu papá y dice, qué feo. Y tu papá dice, no, no, es decir, no, tampoco es feo, es decir, pero es importante para que podamos tener esas ventajas y que no entre el agua a la casa. Y tu mamá le puedes explicar todas las deducciones que quieras. Y tu mamá va a decir, qué feo. ¿Cómo vas a poner algo así que dañe la entrada de la casa? Es decir, que no sea armónico, que no lleve el mismo color o que no tenga las proporciones necesarias. Entonces, se va a sentir muy mal, se va a sentir muy mal. Fíjense que el poder dialogar con las otras personas y entender a qué mentalidad pertenece la otra persona es vital, es vital. Incluso cuando lean los textos o cuando lean los relatos de otras personas, ahora con los compañeros de Venezuela, vamos a leer unos relatos de viaje o relatos de ciertas tradiciones en diferentes países. Vamos a darnos cuenta que el quien escribe comienza a tener ya ciertas valoraciones, ya sea más racionalistas o más realistas o más espirituales o más existenciales. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Por último, la mentalidad afectiva. La mentalidad afectiva es una mentalidad que es muy propia del ecuatoriano. En Latinoamérica somos bastante afectivos, pero Ecuador se pasa, es decir, los ecuatorianos somos supremamente afectivos. Mientras que en otros países se cocinan con carbohidratos, azúcares, grasas, vitaminas, etcétera. En el Ecuador se cocina con mucho y mucho y mucho amor, ¿no? Es decir, la clave de la cocina ecuatoriana es el amor de quien cocina. Tanto así que si cualquiera de ustedes llega, no sé, un poquito tarde a la casa, ¿no? Y te dice tu mamá, mm, no sé, mija, te voy a servir el almuerzo. Y tú le dices, no, mami, yo ya comí con el Juanca en la universidad, no te preocupes. Su mamá no se va y dice, ah, bueno, y se va. No, no, en el Ecuador no pasa eso. En Ecuador tu mamá te insiste. Dice, no, pero yo te hice esas papitas con maní que te encantan. Y tú le quedas viendo a tu mamá y entiendes claramente que no se trata de comer o no comer, o de proteínas o de minerales, o de si estás llena o no. Se trata de algo mucho más complejo, que es esta mentalidad afectiva, esa reciprocidad que tenemos como base de nuestro comportamiento. Y le dices a tu mamá, bueno, mami, sírveme un poquito. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Nos sirven poquito? No, nos sirven montón, pero montón. Y ese montón nos lo comemos, de tal manera que si alguien ve ese diálogo no nos va a entender. Es decir, llegas, tu mamá te dice, ¿ya comiste? Sí, ya comí, te pregunta, ¿quieres comer? Entonces no nos comunicamos con palabras, porque sí, ya comí, ¿quieres comer? Pero ya te estoy diciendo que comí. Te dice estas papitas que te gustan, bueno, dame. Y te dan un montón, y tú te acabas todo. Obviamente, sabemos que en el Ecuador, si tú le dices a tu mamá, no, gracias, no, mami, ya te estoy diciendo que ya comí. Imaginen ese escenario. Su mamá resentida una semana, no les habla, se pone triste. Cría cuervos. Se pone súper mal porque tú no eres recíproca con su sacrificio de haberse puesto a cocinar las papitas con maní que te encantan y tú vengas y digas, no, yo ya comí, no quiero. Entonces le rompes. Entonces, y así es en todos los aspectos. Es decir, ustedes cuando sean médicos
tienen que desarrollar tanto, y lo hacen. Ustedes, yo sé que con la práctica ustedes van a ir desarrollando. Ustedes desarrollan esa capacidad de atender a sus clientes de manera afectiva y recíproca, de tal forma que no solamente es la curación científica o técnica, sino que es ya desde el saludo y cómo ustedes les reciben, que ya las personas se curan. Es como que es mágico, ¿no? Entonces ya solo les ven a ustedes y le tienen tanto cariño y ustedes le reciben con esa alegría y le cuentan un chiste o lo que sea y que el paciente ya comienza a recuperarse. Imaginen ustedes que quieren hacer un trámite en la universidad y te acercan a la secretaría y le dicen, señorita, necesito entregar este oficio para dar un examen atrasado. Y la señorita te va a quedar viendo y dice, sí, ya listo, señor, ya le venga en 24 horas. Eso te va a pasar. En cambio, si tú vas y le dices, ¿qué fue, Carmencita? ¿Cómo está? Está morenita, se ha ido en Semana Santa a la playa, por eso se ha cogido color. Ay, me trajo cocadas. No, yo sí le traje un chocolatito. ¿Y cómo ha estado? ¿Y cómo está en la casa? Y tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero tienes ahí tu solicitud para el examen atrasado, ¿no? Y le dices, estoy en un problemón, Carmencita, no sé si me quiere ayudar o cómo puedo hacer. Tengo que dar un examen atrasado. Y te dice, tienes que hacer un oficio. Dice, ¿será algo así? Y le sacas el oficio. Y te dice, sí, está súper bien, espérame un ratito. Va ese rato, saca las firmas, dice, ten, ya está, ya está. Con esto puedes dar el examen atrasado. Ese rato. Chao, Carmencita, chao, bye, bye, bye. Eso es el Ecuador, ¿no? Fuera del Ecuador, ¿funciona esto? No, no funcionan estas fórmulas. ¿Por qué? Porque nuestro país se caracteriza por esa afectividad. Si tú le dices fuera del país, no sé, en Argentina, en España, donde quieran, le dicen, no sea malita. ¿Se dan cuenta de eso? No seas malita. ¿Qué provocaría una expresión así en otro país? Si se ponen a pensar algo que para nosotros es muy normal, sería catastrófico. Sería como, usted me está chantajeando a mí, yo estoy trabajando, no, yo no soy ni mala ni buena, ¿qué es eso? No sea malita, ¿no? Es decir, pero así somos los ecuatorianos. Es decir, la afectividad valoraría la puntualidad por reciprocidad. Yo sé que si yo llego puntual a mi trabajo, espero de mi jefe que me pague también puntual, ¿no? Es como, tú esperas de la otra persona que sea también afectivo y sea recíproco contigo. Entonces, es como no sé, como llaman, un chantaje moral, un hoy por ti, mañana por mí, ¿no es cierto? No me he subido al bus, etcétera, con las manos vacías. A ver, déjeme poner ahí. Entonces, la puntualidad se valora como un aprecio a la otra persona y se espera reciprocidad, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo funciona y cómo opera la mentalidad también afectiva. Está claro, mi explicación ha sido clara. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, entonces estas 5 mentalidades son la base para la construcción de mentalidades híbridas también, ¿no? Es decir, elementos que están mezclándose y que permiten entender las mentalidades, por ejemplo, como les decía de Guayaquil, que es muy racionalista, pero es muy espiritual también. Guayaquil es espiritual racionalista. Entonces pueden ver esa procesión del Señor, ¿cómo se llama este? No sé, el Jesús del gran poder será, pero es una locura, es millones de personas en las calles, es una espiritualidad, una devoción impresionante, ¿no? No se puede ver eso casi en ninguna parte del mundo como se ve en Guayaquil. Entonces van como combinando las mentalidades. Hay mentalidad espiritual y al mismo tiempo existencial. Por ejemplo, en Italia, es obviamente en Roma, muchísimo más, es muy espiritual, pero
no está alejado de una mentalidad existencial. Ustedes pueden contemplar unas pinturas o una música sacra de una manera increíble. Es decir, así no seas creyente, puedes decir, estas obras arquitectónicas son realmente, o estos cuadros son realmente impresionantes, son de una belleza total. Entonces, ¿puedo yo admirar un cuadro religioso de manera estética? Sí, puedo hacerlo, igual que de la música. Entonces, hay esas combinaciones o esas posibilidades híbridas de las mentalidades. En, yo les decía que quería revisar de todas maneras la mentalidad racionalista un poquito más, con más profundidad. ¿Por qué? Porque es la mentalidad que es la característica del mundo occidental. Y tiene cuatro componentes que yo quisiera al menos en esos cuatro componentes enfatizar. El primer componente que hace de la mentalidad racionalista como la base de la cultura occidental es la lógica. Si no hay lógica, no es valioso para el racionalismo. La lógica es una simplificación de las relaciones mentales, humanas, sociales, económicas. Es una abstracción para definir todo en unos y ceros. De hecho, en la realidad, lo que estamos nosotros haciendo en esta clase de Zoom no es ni viéndoles a ustedes en la clase, ni ustedes viéndome a mí, ni escuchándome, sino todo es un conjunto de unos y ceros que a través de lenguajes de niveles, de diferentes escalas, van a aparecer como si fuera una foto, un color, una imagen, un sonido. Pero en realidad no es eso, en realidad son solo unos y ceros. Entonces, el gran desarrollo por ejemplo, de las comunicaciones de hoy en día, se debe a esa facilidad de simplificar todo a unos y ceros. Eso me permite hablar de 16 relaciones posibles, que son las únicas que se valoran, ya digo, desde el mundo occidental. Tan fuerte es el valor de la lógica y de las proporciones, que incluso la belleza se traduce a eso, a proporciones de lógicas, no a lo que pintas. Tú puedes pintar un cadáver con gusanos y venderlo en $500,000. ¿Por qué? Porque van a analizar la estructura lógica del cuadro, las proporciones de las figuras, de las imágenes, de los colores, y no el contenido incluso del cuadro. Entonces, una suerte de abstracción. También está muy caracterizado el racionalismo porque para el desarrollo del conocimiento utilizan un método, y si utilizas ese método, todo lo que hagas es científico. Incluso en medicina, que no es una ciencia por sí misma, puedes hacer mucha investigación científica. ¿Por qué? Porque la ciencia no es algo que resulta de un proceso o de una categoría que requiere la autorización de una autoridad para que sea científico. No, no. Científico es todo resultado de utilizar el método científico. Entonces, es un método que te permite llegar a conclusiones científicas. Para usar ese método, entonces tú unes las teorías diferentes que existen o en la que tú vas a trabajar con una hipótesis que se contrasta en la realidad a través de la observación, que la fortalece o la debilita. El conjunto de todos esos aportes que siguieron ese método de investigación es a lo que le llamamos nosotros ciencia. Entonces, ¿quién puede hacer ciencia? Cualquier persona, porque es un método simplificado para poder llegar a una verdad. Entonces, esa es una segunda característica que me quería compartir con ustedes. La tercera característica del racionalismo es la tecnología. En nuestro medio, hace unos 10 años, era muy poco visto los partos en el agua. Eran casi inexistente. Hace 10 años, no sé, hace 15. Pero hoy en día es muy común. Hay mucha gente que solicita que su parto sea en agua. Esta tecnología, por ejemplo, logró constituirse en una innovación. ¿Qué es la innovación? Es cuando tú, por tu creatividad, logras impactar en el mercado.
Y ese mercado responde de manera eh, masiva a favor, de tal forma que ese adelanto científico, adelanto farmacéutico, adelanto terapéutico, comienza a ser cada vez más demandado por la sociedad. Ahí es cuando se vuelve una innovación, una innovación. Entonces, la innovación es básica para el racionalismo. ¿Por qué? Porque resuelve problemas. Y al resolver problemas hace que la vida sea más llevadera, más llevadera. ¿Por qué estamos teniendo esta clase por Zoom y no por otras plataformas que ya existían antes de Zoom o que son mejores que Zoom? Por eso, porque Zoom, a diferencia de otras, logró impactar en el mercado. Estuvo oportunamente en el momento que se le requirió y se formó una innovación en ese sentido. Entonces, la, el racionalismo tiene mucho que ver también con la tecnología, la innovación y la resolución de problemas. Por último, el racionalismo tiene un impacto importante en la economía, sobre todo en el factor del libre mercado. El libre mercado es libre justamente de eso, de las irracionalidades que puedan influir en las relaciones del precio y del consumo en el mercado. ¿Qué pasa en el mercado si sube la oferta? ¿Qué pasa con el precio? Si sube la oferta, ¿qué pasa con el precio? Por ejemplo, hay más mascarillas en el mercado. Hay muchísimas más mascarillas en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de las mascarillas? Baja. Baja, ¿no es cierto? Entonces, cuando sube la oferta, naturalmente el precio baja. Todo lo contrario ocurrió en la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, lo que ocurrió fue que disminuyó la oferta de mascarillas porque todo el mundo quería acaparar mascarillas en sus casas. Y entonces el precio de las mascarillas comenzaron a subir, a subir, a subir. Una mascarilla que ahora compramos en 50 centavos, en ese momento llegó a valer $5, $3, $4, ¿no? Entonces, la oferta regula por sí mismo el precio, igual la demanda. Si hay más demanda, el precio sube. Si hay menos demanda, el precio baja. Esa libertad que puede darse, que puede tener el mercado, le permite al mundo conectarse hoy en día a nivel global. ¿Por qué? Porque estas leyes se pueden autorregular no solo dentro de un país, sino a nivel mundial. El problema de la economía está en que no se le deja dar libertad al mercado. Eh, el hecho de que yo crea eso, es decir, que yo esté a favor del libre mercado, no quiere decir que yo sea de derecha ni de izquierda. Simplemente, a veces se confunde que las personas que están a favor del libre mercado son personas de derecha, algo así. Y no, lo que pasa es que cualquier influencia del Estado o de un elemento exterior al mercado, como puede ser, por ejemplo, el monopolio, es una irracionalidad, hacen que las relaciones económicas y el precio no comience a autorregularse por leyes propias del mercado, sino por caprichos o por situaciones que al no estar dentro de las relaciones propias de la economía, terminen siendo a la larga siempre negativas o sean mucho más costosas de lo que deberían ser. Por ejemplo, el precio de la gasolina en el Ecuador. El precio de la gasolina en el Ecuador se sostiene porque existe una gran influencia del Estado en ese precio. Es decir, no es que cuesta $2, no sé cuánto está el galón de gasolina, $2.19, $2.50 estará ya, no sé. El extra, digamos que está en $2.20. Esos $2.20 no son reales. Cuando yo compro la gasolina, solo pago una parte del precio. El Estado pone el resto. Subsidia a la gasolina. El subsidio de la gasolina es un elemento externo. Hay un factor que no le permite al precio autorregularse. Entonces, ¿cuánto terminamos pagando por la gasolina? Muchísimo más de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero por sí mismo. Son nuestras contribuciones
que son usadas para pagar el subsidio de la gasolina. Es decir, nosotros terminamos pagando la gasolina y no tenemos ni siquiera auto. No tengo auto y yo pago impuestos y estoy pagando un poco de la gasolina de la gente que sí tiene auto y por lo tanto que tiene a veces más dinero que yo tengo. Y sin embargo yo estoy pagando impuestos, estoy pagando la gasolina. El Estado siempre es muy caro. Administrar algo a través del Estado es carísimo. Así que cuando yo subsidio la gasolina, estoy pagando toda una estructura administrativa costosísima y no termino pagando 2.25 por un galón de gasolina, sino $7, $8, $12 por el galón de gasolina. Si a eso le sumas que como solo pagas 2.25, los productores de gasolina no están motivados a mejorar la gasolina, terminamos con una pésima gasolina. Ustedes saben que en el Ecuador tiene una gasolina, la gasolina extra, un octanaje muy, muy malo para los autos. Daña los motores, terminan perjudicando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no le permite al mercado tener libertad. Entonces, una de las características del racionalismo es dejar que el mercado se autorregule por sí mismo y que el precio sea, que tú pagas por algo, sea el precio resultante de esa libertad de irracionalidades. Entonces, estas características son características propias del racionalismo. Como ven, aquí no entran elementos, como veíamos antes, que tengan que ver con las tradiciones. No, puede ser la tradición que quieras, pero si no tiene algo práctico, una deducción, no es aceptada por el racionalismo. Puede ser muy espiritual, puede tener la fe. No, no es valorada la fe por sí misma. Ni siquiera la belleza, como les decía antes, no es porque es bello, sino porque es deducible o es lógico realmente el cuadro que llega a valer muchísimo dinero en el mundo occidental. Y la afectividad tampoco es una de nuestras fortalezas, de las fortalezas del mundo occidental. De hecho, se mira la afectividad como una debilidad. Se mira a la persona que tiene sentimientos como una debilidad. Entonces, quería hablar un poco de las características del racionalismo. No son características que yo quiera decir que sean todas deseables, pero son las que han triunfado en el mundo. Por ejemplo, los efectos. Yo cuando estaba viviendo en Alemania, eh, nos dimos cuenta que una vecina se había muerto después de un montón de días, cuando ya comenzó a apestar el edificio. Eso en Ecuador es imposible. En Ecuador es imposible. Nosotros somos tan afectivos que vivimos en manadas. Si tú no llegas a la casa a la hora que tienes que llegar, tu mamá comienza a llamarles a tus amigas, amigos. Si no llegas de noche, ya estás en los más buscados de Quito, ya estás desaparecido, comienza a salir tu foto por todas partes, va a ir a buscarte en la policía, en todas partes. Es decir, eso no puede pasar porque construimos redes de manada. En cambio, allá no, allá es tanta individualidad y tanta mm, ¿cómo se puede decir esto? Mm, o sea, que puedes hacer todo tú solo, auto, no sé, independencia, autoindependencia, no sé, eres tan independiente porque el racionalismo implica eso, mucha independencia, mucha individualidad, que incluso en las familias, yo tenía amigas que me decían que en su vida, ellas ya mujeres grandes, en su vida, por ejemplo, habían recibido el abrazo de su papá. Nunca, nunca, nunca habían sentido el abrazo de un papá, de su papá. Son muy... Y claro, para ellos, si es las 3 de la tarde, es las 3 de la tarde. Y si es sí, es sí. En el racionalismo no es a medias. Es como sí, es sí, y no es no. Si es a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. En Ecuador, ¿cómo es el sí? Cuando alguien te dice sí, ¿cómo? ¿Es sí? ¿Qué es el sí ecuatoriano? ¿Qué es un sí ecuatoriano? ¿O qué es un no ecuatoriano? Es fácilmente un... Fer. Ah, iba a decir que el sí ecuatoriano este no es un sí directo porque es un capaz y sí, si es que me animo o si es que tengo ganas o si es que no pasa cualquier otra cosa.
es muy frágil, porque puede afectarse por cualquier cosa. Cuando estamos dolidos con la pareja, ¿qué le decimos a la pareja? Le decimos de todo, le decimos hasta de qué se va a morir. A una chica ecuatoriana le mató su esposo en Europa. Tenían muy jovencitos, 19, 20 años. Y cuando él se defendió en la corte, él dijo, ella dijo que se iba a acostar con el primero que encuentre. Y yo tenía que defender el honor mío. Por eso le maté. Y le bajaron la condena porque defendió su honor. Ella se iba a acostar con el primero que encuentre. No, nosotros sabemos en Ecuador que cuando estamos enojados afectivamente le decimos a la otra persona de todo, de que no te quiero ver nunca más en mi vida, te mueres, lo que sea, le dices de todo. Y luego cuando te reconcilias, uff, en cambio eso es, a veces como que te da ganas de pelearte para reconciliarte, porque las reconciliaciones son en el Ecuador lo mejor de la pareja. Entonces somos como al ser muy afectivos, somos muy polarizados, muy polarizados. Somos muy de alojo. No sé si alguien cocina de ustedes. Mi pregunta sería si cocinan así como siguiendo la receta o es, eh, esto de Salia, ahí está. ¿No? Le pones el arroz del mismo frasco y vas dejando que caiga el arroz. Vaya de ser. Y le pones el agua al ojo. Así como todo es como al ojo. Es porque somos muy así. Y de hecho, 17 ecuatorianos murieron por eso. En España estaban unos turistas, perdón, eran 17 turistas, 11 ecuatorianos. Estaban en el metro y tenían que ir al andén, digamos, 150 y estaban en el 130. Y ustedes saben que hay flechas para ir de un andén a otro, ¿no es cierto? Pero este grupo de turistas que eran latinos y sobre todo, digo, el grupo más grande era ecuatoriano, vieron que al frente del andén 130 estaba el 150. ¿Y qué hicieron este grupo de turistas? Se bajan del andén y se cruzan las rieles. Obviamente, cuando estaban cruzando los rieles, pasaron los trenes y murieron. 17 muertos, 11 ecuatorianos. Y cuando cerraron el caso en España, el cónsul ecuatoriano reclamó a España diciéndoles que ni siquiera los cuerpos han llegado a Quito y ustedes cierran el caso. Qué falta de respeto a los familiares y al país. Y los españoles, ¿qué caso? Es decir, ¿qué caso? Es decir, se bajaron del andén a las rieles y porque querían llegar al andén del frente. Es como dijeron, ¿para qué me voy a bajar, pasar el puente, subir allá si está al frente? Es como al ojo, nosotros en ese sentido, al ser muy efectivos, somos muy impulsivos, entonces no seguimos la racionalidad, la norma, las instrucciones muy adecuadamente. Como digo, ya en las recetas se ve eso. Y murieron 11 ecuatorianos, 17 latinoamericanos, ahí se pueden dar cuenta ustedes que somos tan afectivos que hasta nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. Entonces, ¿estas mentalidades influyen en nosotros? Sí. ¿Va a influir en ustedes como médicos? Sí. La idea de esta clase no es para que tengan prejuicios con las personas con las que trabajen o con sus clientes o con sus eh, pacientes ni con sus jefes, sino que estén abiertos a entender otros puntos de vista y a ponerse en el lugar de la otra persona. Ya digo, en su propia casa puede ser que existan personas de diferente mentalidad. Para el día jueves ustedes tienen que hacer una lectura que les va a costar una media hora, me imagino, pero sí es importante que la hagan porque tenemos un control de esa lectura que va a ver sobre variables de las culturas, variables, ya elementos más específicos. Hoy les apliqué de mentalidades que es algo muy abierto, muy general, pero quiero que hagan esta lectura y que identifiquen entonces estas variables para que las puedan manejar ya en su vida profesional en un lenguaje intercultural. A mí me parece importantísimo poder llegar a manejar estas variables y de esa manera poder tener ser un profesional intercultural. Entonces les voy a subir la lectura a Leva y quiero acabar esta clase. No sé si tiene alguien un comentario o pregunta. Quisiera acabar esta clase con un TED, así que
simplemente vemos el TED y ya pues, nos despedimos, ¿sí? De todas maneras, piensen en lo que hablamos de las mentalidades mientras escuchan el TED. ¿Pueden escucharlo? Sí. Sí. Hace muchos años salí yo de una universidad local y me fui a vivir fuera. Me fui a trabajar en la primera impresora láser de color. Era el equivalente a que alguien sale del equipo regional de béisbol y termina de banca en los Yankees. Y cuando yo llegué a trabajar en este grupo, mi primer mes fue, híjole, esta gente es completamente diferente. Ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces yo iba con una mentalidad de ver cómo era esto y cómo todo era diferente y nuevo, ¿no? Pasé 6 meses trabajando con ellos y descubrí que toda esta gente con la que trabajaba, ingenieros de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, todos compartían los mismos valores. Dios, la familia, la verdad, el amor. Y dije, somos iguales. Lo único que existe es una brecha de lenguaje. Y así pasé mis primeros 6 meses. Y cuando ya llevaba un año viviendo en este pueblo, me di cuenta que estos gringos se enojaban porque yo llegaba 5 minutos tarde. Y decía, ah, caray, tal vez sí somos diferentes. Y no es nada más una barrera de lenguaje. Y entonces empecé a pensar, si los valores son los mismos, ¿por qué somos diferentes? Y la conclusión a la que llegué es que todos nosotros y todas las culturas compartimos los mismos valores. Si les pregunto sus valores, van a ser la libertad, Dios, el amor, el respeto. Sin embargo, la manera en que los organizamos, que va primero, que va después, que es lo tercero, es diferente. Y es diferente entre las culturas de manera notable y es de manera menos notable entre nosotros, pero también es diferente, ¿sí? Entre su pareja o entre los que aquí estamos. Trabajé muchos años con Japón, pasé casi un año de mi vida en Japón y trabajé obviamente 6 años viviendo en Estados Unidos y había una diferencia notable entre los americanos y los japoneses. Cuando un americano iba a una junta en Japón y describía una mala idea, los japoneses no le decían nada. Sí. Y el americano les presentaba la idea y les pedía que contestaran a la idea. Y los japoneses contestaban con una frase: "We must study". Y el americano se regresaba a Estados Unidos, no pasaba nada, le seguían mandando mails y finalmente después de un mes los japoneses contestaban con un reporte detallado de por qué la idea era muy mala. Y el americano decía, pero ¿por qué no me dijeron cuando estaba ahí? Este reporte no lo acaban de hacer. Y lo que sucede es que en Japón la armonía está por arriba de la verdad. El decirle la verdad a un americano en una reunión significa romper con la armonía. Y ese es un valor muy alto en la cultura japonesa. Para los americanos, la verdad es uno de sus valores más altos. Y esos dos valores están invertidos entre japoneses y americanos. Entonces, este americano se quejaba de que los japoneses no le decían la verdad y los japoneses jamás querían romper la armonía. De hecho, hay una frase en Japón que dice, las malas ideas se matan con silencio. Entre mexicanos y americanos tenemos dos valores invertidos. Si yo les estoy platicando que esta mañana mi mamá fue diagnosticada con cáncer, esto es hipotético, y ustedes tienen una plática de TED y se tienen que ir, ¿se irían? Y la respuesta muy probable para un latino, para un mexicano sería, no, ¿cómo crees? Me quedo a platicar contigo. Un americano les va a decir, you know what, I got a meeting, I got 10 people waiting for me, I gotta leave. ¿Sí? Me tengo que ir, porque hay 10 gentes y el tiempo de esas 10 gentes es más importante que estar contigo ahorita, ¿no? Ya platicaremos después. ¿Por qué? Porque para los americanos el tiempo es un valor muy importante que está por arriba de la relación. Y para los mexicanos la relación está por arriba del tiempo.
Tenemos dos valores invertidos. Por eso los gringos siempre dicen estos mexicanos impuntuales y los mexicanos siempre decimos estos americanos insociables, ¿no? Y es simplemente por cómo acomodamos los valores, ¿sí? Este es un baño japonés, no es un migitorio, ¿sí? No es que tomé la foto de un migitorio y con Photoshop lo roté. Es un baño japonés. Y cuando yo iba a Japón siempre tenía miedo de salpicarme, ¿no? Y uno dice, ¿por qué diseñaron esto así? Y la razón es porque es más ergonómico, es más fácil de limpiar y además las bacterias pues nunca están en contacto con ustedes, ¿sí? Hay una serie de valores que motivaron a este diseño, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, oigan, ¿no se quieren contaminar con bacterias? Claro que nadie se quiere contaminar con bacterias. ¿Y tendrían uno de estos en su casa? Pues no, ¿verdad? No es para tanto, ¿verdad? Este es un baño japonés, que es el baño occidental tropicalizado. Y tiene algunas diferencias. La primera es ese cable que ven por un lado, es un cable eléctrico que calienta el asiento. Y cuando yo iba a Japón y usaba estos baños y me sentaba, decía, híjole, alguien estuvo aquí hace un minuto. Y la verdad no era nada agradable, pero bueno, a los japoneses les encanta tener un asiento de baño tibio, ¿no? Lo cual a mí me parecía, pues, desagradable. Pero lo otro que era muy interesante es esa perilla que ven ahí, el japonés integró el bidet al baño. Sí. Cuando yo sufría de jet lag, yo volaba los lunes, llegaba el martes, estaba miércoles y jueves en Japón y llegaba a cenar los viernes a Guadalajara. Y el martes que llegaba, pues después de comer el jet lag empieza a pegar y me iba al baño y con el bidet giraba la perilla y eso regulaba la presión del agua y eso me quitaba todo el jet lag, ¿verdad? Era una experiencia refrescante, ¿no? Entonces, para los japoneses, el integrar estas ideas occidentales es importante, es como su cultura ha adaptado al occidente. Pasé otra etapa de mi vida trabajando con alemanes y este es un baño tradicional alemán. Hay algo que no sé si han notado en el baño de su casa, pero en el baño de su casa tiene agua. Y cuando ustedes hacen lo que hacen, ¿sí? Puede ser mucho o poco, el agua tiene dos propiedades. La primera es contiene los olores y la segunda es crea un microfilm entre lo que hicieron y el baño. Y eso lo que hace es que cuando le bajan, el baño vuelve a quedar limpio y no huele mal su baño, ¿sí? Este baño alemán, si se fijan, no tiene agua, ¿sí? Está seco, ¿sí? Solo tiene agua aquí. Entonces, cuando hacen lo que hacen, que cuando uno viaja y las cosas no salen tan bien, salen muchas cosas, el baño tiene dos desventajas, y es, no queda limpio, ¿sí? Y si ven, ahí hay un cepillo al lado, y es para el usuario, no para la persona que hace el aseo, es para el usuario que por cortesía tiene que limpiar el baño para la persona que sigue. De hecho, todavía hablando de mí mal en Alemania, porque yo no sabía eso, me tomó años descubrir eso, ¿no? Y obviamente hay gente que decía, estos mexicanos descorteses, ¿no? Y yo decía, híjole, el que sigue, pobre, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, uno se pregunta por qué estos alemanes no tienen este espejo de agua en sus baños, ¿no? Y las razones son, una, evitar salpicarse, ¿sí? Esa es una, es decir, son razones sanitarias. Consume un poco menos de agua y en la Edad Media querían saber y ver lo que la gente hizo por cuestiones de salud, ¿sí? Todas estas son razones sensibles y sensatas. Y ahora yo les pregunto, ¿me compran un baño de estos para su casa? ¿Creen ustedes en la ecología? ¿Creen ustedes en no salpicarse? Claro, todo eso es muy bueno, pero en mi escala de prioridades es mejor tener el confort temporal de que no huela mal y de que no lo tenga que limpiar yo. Sí. Y es esta escala de valores la que hace que nos comportemos diferente y que haya una riqueza muy grande, ¿sí? El mensaje de hoy es muy sencillo. El mensaje es, todos nosotros tenemos una escala de valores que, si bien los valores son compartidos, la manera en que los organizamos es diferente. Y eso es lo que nos hace únicos como cultura, es lo que nos hace únicos como persona. Valorar esa diversidad, entender esa diversidad, es la que crea la riqueza en los diseños. Fui 15 años gerente de investigación y desarrollo, y es esa riqueza la que produce nuevas ideas, esa manera de ver las cosas. Entonces, tenemos que aprender como sociedad no solo a ser tolerantes de la idea de los demás, pero además de valorar esa riqueza que existe en esa diversidad.
en el mundo, en nuestra sociedad, entre nosotros, ¿sí? Solo para cerrar, hace muchos años en Asia Menor, los baños públicos no tenían paredes. ¿Por qué? Porque en su escala de prioridades, socializar a la hora de ir al baño es... Sí. Es decir, no solo los valores y cómo los organizamos son diferentes, sino que evolucionan a través del tiempo. Entonces, todos tenemos que ser muy sensibles. Los valores y cómo los organizamos son diferentes, sino que evolucionan a través del tiempo. Entonces, todos tenemos que ser muy sensibles a esa riqueza de valores que en el mundo existe, que existe entre nosotros, y apreciarla, valorarla, y con ello mejorar nuestra sociedad cada día. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? ¿Alguna vez ustedes hacen Fer? Que fue súper interesante como que ver las diferencias y, o sea, las similitudes y en base a eso las prioridades que le dan a cada cosa. Ya, chévere. Sí, entonces, espero que les haya parecido interesante la clase hoy día, que hayan podido revisar un poco, entender un poco que existen diferentes mentalidades y que se hayan motivado un poquito para ver si realizan la lectura. Ya les subo este rato la lectura para que el día jueves puedan dar su control, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta adicional? Andrea, ¿cómo te sentiste? Súper bien, profe. La verdad estuvo interesante. Ya. Chévere. Bueno, yo estoy medio raro porque otra vez esto del Zoom a los tiempos. Sí, pero sí hubiera sido un poco relajoso quedarnos full tiempo en la U, la verdad. Sí, me escribieron que tenían alguna cuestión de 3 horas o alguna cosa así vacías, entonces, pero de todas maneras, voy a subir entonces el video porque solo estamos ahora 7 personas. Entonces voy a subir el video para que puedan verlo sus compañeros, indíquenles que por favor lo vean y que también hagan su lectura. Sin más, Camila Guerrón, no sé si quieres cerrar la clase con algo. ¿Qué te pareció la clase? Últimas palabras. Creo que justo lo que dijo al final del video, que sí tiene razón, porque nosotros, a pesar de tener ese choque cultural entre Occidente y Oriente, creo que justo eso es lo que le hace rica todo lo que es la cultura y justo las innovaciones y todo lo demás. Qué chévere. Fernando, ¿tú te casarías con una persona de otra cultura completamente diferente? Si te enamoraras, por ejemplo, de, no sé, una persona japonesa o europea o africana, no sé, Sudáfrica o algún lado, o norteamericana, ¿te casarías? La verdad, la verdad, pueda que sí, pero dependería mucho más bien, más de costumbres y tradiciones y no del valor como tal que tenga la persona y la forma de pensar, más no de lo que le rodea su entorno, de cómo es y esas cosas. Pero pueda que sí, o sea, ¿Estarías abierto entonces? ¿Sí? Porque ahí te tocaría aprender todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Puntos de vista, costumbres diferentes. Saskia, ¿tú? Yo también, profe, opino igual que Sebastián. Sería un poco salir de lo cotidiano y conocer un poco más sobre las demás culturas. Ok, listo entonces. Un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Chao. Ah, Profe, perdón, Fer, ibas a decir algo. ¿me puedo quedar un ratito después Ah, cuando se vaya? claro. José Antonio, Yo también me puedo quedar un ratito. a ver, claro. Le digo. Solo deme un segundito entonces. Ujú. Ya. Con el resto entonces, chao, me quedo con José Antonio y Fer. Un rato.
Ok. Fer, te asigné una sala para que puedas pasar a la sala. ¿O quieren hablar los dos conmigo al mismo tiempo? Ah, ya, ok. Dime, José Antonio. Yo era más que nada por lo que usted me dijo la otra vez que le haga acuerdo sobre lo de la relatoría de la participación. Ah, pero en clases, para abrir ahí, en clases Ah, en presenciales. clase Sí, presencial. porque no, este rato sería medio complicado. Pero sí, Entonces, la próxima semana, el martes, que nos vemos presencialmente de nuevo. Entonces, el, este ahí- jueves nos vemos presencial. no, este jueves van a dar la prueba del control de lectura en el EVA. No, no, no nos vamos a ver. Entonces, el siguiente martes. El martes. Ya, ¿Listo? listo, profe. Ah, ya, Muchas eso. gracias. Chao, José Antonio.